días. En el marco del 15 aniversario del Centro de Innovación y Educación y la 16ª edición de Expogenios, bajo el lema Viviendo la Ciencia, impulsora de la cultura y de las artes, IAP les da la bienvenida a la conferencia magistral Políticas Públicas en Materia Científica en la Ciudad de México, que será impartida por la doctora Ofelia Angulo Guerrero, que nos acompaña de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, y para quien pido un gran aplauso, por favor. A continuación, la directora ejecutiva de Impulsora de la Cultura y de las Artes, IAP, maestra en Ciencias, Rosa Irma Peñolas Castro, hará lectura de la semblanza de la doctora Ofelia Angulo Guerrero. Adelante. Buenos días, bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia en Expogenios, que es muy significativa para nosotros. La doctora Ofelia Angulo Guerrero, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, es ingeniera bioquímica por el Instituto Tecnológico Nacional de México, graduada de maestría en Ciencias por la Universidad de Purdue en Estados Unidos y obtuvo su doctorado en Ciencias de los Alimentos por la Universidad de París. Realizó su estancia postdoctoral en la Universidad de California, Davis, y es pionera en el desarrollo de la evaluación sensorial en México y América Latina. Ingresó como profesora investigadora en el Tecnológico Nacional de México, institución en la cual ocupó diferentes cargos como directora de vinculación, coordinadora sectorial académica, así como secretaria de Extensión y Vinculación. Ha participado como conferencista invitada en Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, Guatemala, Estados Unidos, Reino Unido y Malasia. Ha colaborado en revistas indizadas internacionales de divulgación y de memorias en extenso. Ha dirigido más de 60 tesis, mismas que han sido acreedoras de reconocimiento como formadoras de grupos de investigación en la academia y en la industria. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Se desempeña como subsecretaria de Ciencia y Tecnología e Innovación, desde donde ha impulsado la creación de la red ECOS de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, órgano colegiado de carácter técnico de consulta, de opinión, asesoría y análisis, auxiliar del Gobierno de la Ciudad de México en la planeación y el mejoramiento de la educación media superior y superior, la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación. Nos da muchísimo gusto tener entre nosotros a la doctora Ofelia Angulo. Muchas gracias, Ofelia. Muy buenos días. Agradezco enormemente la invitación que me hizo la doctora Irma Peñuelos para atender y estar hoy aquí con ustedes en esta conferencia, que la verdad me emociona muchísimo poder compartir con ustedes lo que hemos venido trabajando desde una ciudad que lo tiene todo, la Ciudad de México. Lo tiene todo, lo bueno y lo malo, pero lo tiene todo. Así que pues les agradezco de verdad muchísimo que me den la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia. La doctora Irma no lo dijo, pero ustedes pueden deducir, soy sinaloense. Y por eso es que me emociona más estar aquí, con jóvenes, con amigas, con amigos, compartir algo que nos apasiona a todas y a todos, que es la educación. Comentábamos anoche que somos muy afortunadas y somos muy afortunados de tener acceso a la educación, de disfrutar de la maravillosa el maravilloso efecto que tiene la educación en la vida de cualquier persona, y de que nunca es tarde para educarse, nunca es tarde para ir a la universidad, nunca es tarde para
enseñar a leer y a escribir a una persona. Nunca es tarde para obtener tu certificado de primaria, de secundaria, de bachillerato, de inscribirte a la universidad. Nunca es tarde para ir a cualquier institución educativa o para estudiar en línea, como mejor se ajuste. Nunca es tarde. Yo personalmente pienso y anhelo y sueño nunca dejar de estudiar, siempre estudiar. Ya terminé una carrera, ya terminé una maestría, ya terminé el doctorado, ya hice un postdoctorado, voy por una segunda carrera y muy seguramente iré por una tercera. Así que muchísimas gracias nuevamente. Miren, yo quisiera agradecer a todos los que hoy nos acompañan del Colegio de Bachilleres. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Yo digo Colegio de Bachilleres y ustedes deben de decir del Instituto Piaget. Eso, muy bien, que se haga sentir. Del Instituto Tecnológico de Los Mochis. Muy bien, del CETI 68. Del CETI 43. De la Universidad Autónoma de Occidente. De la Universidad Pedagógica. Bien, bien, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos. Del CIE. Bienvenidas todas, todos. Permítanme entonces pasar a la presentación. Yo quisiera empezar diciéndoles que la educación y la ciencia son temas de interés, comentábamos, no solo individual y social, no solo. Es importante que analicemos individualmente por qué la educación y la ciencia deben tener este componente de interés individual. Personalmente reflexionemos, ¿qué impacto tiene la educación y la ciencia a nivel personal, a nivel individual? Lo primero que hace es acercarnos conocimiento y darnos libertad. Cuando yo hablaba de lo maravilloso y la satisfacción tan linda que se recibe cuando una persona, no importa la edad, aún los chiquititos, ¿qué sentimos los seres humanos cuando escuchamos a una criatura mencionar la primera palabra de su vida? Y luego queremos, dile, y queremos que alguien más lo escuche. Pero lo mismo se siente con una persona adulta. Cuando una persona adulta lee por primera vez, lo que esa persona adulta recibe es libertad. Porque mientras no aprende a leer y a escribir, está esclavizada a depender de otra persona que le ayude a leer documentos, que le ayude a leer en la calle, que le ayude, siempre dependerá de otra persona. Podrá saber y ser muy buena en contar, porque hay personas que no saben leer y escribir y son excelentes empresarios. Excelentes empresarios, porque cuentan muy bien. Pero aprender a leer y escribir nos da, la educación en su conjunto, pero ese es el primer paso de la libertad. Luego tenemos muchas otras libertades. Pero el conocimiento y la libertad que nos dan la educación y la ciencia nos permiten tener un desarrollo más integral en la vida. Tenemos un conocimiento más amplio que nos permite desarrollarnos con nuestra capacidad intelectual de mejor manera. Eso es el primer efecto de este conocimiento y esta libertad. El segundo, nos permite ser críticos, nos permite poder diferenciar entre lo que está alineado con mis principios y lo que no. Me permite tomar decisiones más
con mayor criterio, nos permite pues desarrollar el intelecto de una manera más crítica. Y por supuesto, con estas capacidades y estas competencias tenemos un acceso a mejores empleos y desde luego empleos mejor remunerados. Y finalmente, lo que la educación y la ciencia concede a cualquier persona que se da la oportunidad de verse impactada con ello es crecer en la escala socioeconómica para beneficio personal, para beneficio familiar y para honra de las instituciones que las formaron. Entonces es muy importante que logremos despertar el interés individual de la persona a quien ustedes tengan en la mente, para que vean los impactos de los que se pueden beneficiar a través de la ciencia y la educación. Ahora, en sociedad, en conjunto, el impacto social o el interés social de la educación y la ciencia transmite cultura. Es lo que hace Irma aquí. Irma transmite cultura. La gente sabe lo que es el CIE. La gente sabe que aquí vienen niños, vienen niñas, vienen adolescentes a aprender de ciencia y eso incrementa la cultura de las personas. Y la lectura es una cosa maravillosa. Leer es fundamental para ampliar la cultura. Pero sobre todo, a mí lo que me gusta enfatizar en el aspecto social del interés de la educación y la ciencia es que nos permite abrir una ventana hacia otros derechos constitucionales. Un empleo digno, un salario digno, derecho a la cultura, derecho al deporte, derecho a la vivienda, derecho a la vida. Nos permite acceder y visibilizar otros derechos. La educación y la ciencia nos permite también ser más solidarios. La educación y la ciencia nos permite compartir valores. Por eso es que el interés social es muy importante, que la sociedad, fíjense que este año 2023, la UNESCO conmemora, fue el 10 de este mes, el 10 de noviembre. ¿Alguien sabe qué celebra la UNESCO o qué celebró la UNESCO el 10 de noviembre? El Día Internacional de la Ciencia y el Desarrollo. Y todos los años, el 10 de noviembre, se celebra eso. Pero este año el eslogan es la confianza en la ciencia. He conocido familias que se preguntan, ¿por qué invertir en ciencia? Y una se dice, bueno, pero ¿cómo alguien se puede preguntar eso? Si para una es evidente. Imagínense ustedes sin ciencia, ¿cómo estaríamos con la pandemia? Sin desarrollo tecnológico, ¿cómo estaríamos? Pudimos haber desaparecido. ¿Cómo todavía hay personas que se cuestionan la importancia de la ciencia? Por eso es que es muy importante el eslogan que la UNESCO estableció hoy para celebrar el Día Internacional de la Ciencia y el Desarrollo para la Paz. Nada más pertinente este año que para la paz en el mundo entero, no solo en Israel, no solo en Croacia, en México, para la paz. Y el eslogan, ¿cómo dijimos? Confianza en la ciencia por parte de la sociedad. Todos debemos entender que las vocaciones científicas son importantes. Pero fíjense que estos dos pilares del interés individual y el interés social de la educación y la ciencia, de alguna manera
siempre han existido, porque yo desde chiquita, comentábamos anoche, si yo personalmente no hubiera tenido el interés por estudiar, y cada una de ustedes, las personas que estamos aquí, de no haber tenido ese interés individual, personal, por estudiar, por seguir adelante, por chalalala, no hubiera pasado nada. Y de alguna manera, globalmente, la sociedad ha tenido este interés siempre. Pero lo que yo quiero compartir con ustedes es que no siempre el Estado ha tenido este interés. Y hoy debemos celebrar que hay un Estado que se preocupa por la educación, que se preocupa por la ciencia y que los impactos que tiene y que es parte de lo que yo les voy a compartir hoy, han sido fundamentales, pero lo mejor está por venir. Porque cuando el Estado reconoce en la educación y en la ciencia los pilares del desarrollo, lean ustedes aquí atrás lo que sucede. Obtenemos sociedades ¿de qué tipo? Más justas. Ay, cuán carentes estamos de justicia. Por todos lados hay injusticia. De hecho, decimos que la vida es injusta en general. Más equitativas. La equidad, cuánto luchamos las mujeres por la equidad, que nos paguen lo mismo que los hombres ante igualdad de circunstancias y de capacidades, tener los mismos derechos, porque así lo manda la Constitución, tener los mismos derechos porque el hombre y la mujer somos iguales, somos personas con los mismos derechos. Sin embargo, no es así. Por eso es que crear sociedades más equitativas es importante. Ustedes que están de esta columna, ¿verdad que no leen lo que dice ahí? Pero créanme lo que yo digo. Más productivas, más democráticas. Hoy más que nunca todo el mundo sabe lo que es la democracia, lo que es una sociedad democrática, pero sobre todo sociedades transformadas para hacernos más humanas y más humanos. Por eso es que me gusta mucho esta lámina, porque quiero que entendamos lo que representa hoy que el Estado tenga este interés en la educación y la ciencia. Y lo que traigo yo hoy es la demostración de esa preocupación. Les traigo evidencias de lo que estoy diciendo. Así que avancemos. Miren, me pusieron, ok, vamos a ver. Traté de ver si habíamos cambiado la presentación. Sí es esa, creo que sí, pero está más adelante las que puse. Cuando el gobierno de la Ciudad de México inició esta administración en diciembre del año 2018, sucedió algo inédito en el país, no tanto por temas políticos ni de gobierno. Yo no vengo a hablar de política, yo vengo a hablar de resultados de política pública, resultados del trabajo de la secretaría que encabezo. Entonces, sucedió algo inédito en el país, que fue unir dos secretarías de gobierno, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, que miren ustedes, por razones las que ustedes gusten y manden, estas dos secretarías no se comunicaban. Por un lado la de Educación y por otro lado la de Ciencia. Tienen ustedes una gran ventaja. El Instituto de Ciencia, ¿cómo se llama aquí? De Ciencia, Tecnología, donde está el doctor Carlos Caram, el CONPIE, está bajo la coordinación de la licenciada Domínguez, de la Secretaría de Educación. Entonces, aquí en el Estado hay comunicación y hay integración, pero en la mayoría de las entidades y particularmente en la Ciudad de México no había esa comunicación.
la Secretaría de Educación por su camino y la Secretaría de Ciencia como si no necesitaran comunicarse. Entonces lo que hicimos fue unir estas dos secretarías. Se unifican el 1 de enero del año 2019 y para integrar la secretaría que hoy encabezo, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, con un solo propósito, el de fortalecer la educación en todos sus tipos y niveles desde la ciencia, aprovechar todo el conocimiento científico para hacer de la educación pública la mejor de todas. ¿Quieren repetir conmigo? La educación pública, la mejor de todas. La educación pública tiene que ser la mejor, de mejor calidad. Y lo podemos lograr a través del conocimiento científico. Lo podemos lograr porque el conocimiento es universal y porque ya sabemos lo que son los conocimientos fundamentales, los conocimientos básicos que tiene que aprender un bebé que asiste a la educación inicial, un niño que va a la educación primaria, secundaria, bachillerato y el conocimiento básico fundamental que debe tener quien asiste a la universidad. Eso ya existe, no hay que descubrirlo, eso ya está. Lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de que las instalaciones sean las correctas, de que los profesores y profesoras estén actualizados en esos conocimientos y que tengan una vocación para transmitir ese conocimiento a estas personas, desde el más chiquito hasta el mayor de todos. Eso es importante. Entonces, se unifican estas dos secretarías. Y luego, eso fue el 1 de enero del 2019. El 11 de enero del 2019 se crea una instancia de gobierno para rescatar y unificar todo ese conocimiento y aplicar ese conocimiento. Y a esta instancia le llamamos Red ECOS. ECOS de espacios comunes, en donde convergen personas con intereses comunes. Investigadores, investigadoras de diferentes temáticas se reúnen y trabajan de manera colaborativa. Entonces, la red ECOS de educación, ciencia, tecnología e innovación está en la ley de la Ciudad de México. Es un órgano colegiado de consulta, asesoría y análisis que permite integrar a todas las instituciones de la Ciudad de México en torno a diferentes temas. Y esa es la introducción de lo que quiero compartir con ustedes hoy. Y quería que vieran el antecedente. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Me han seguido? No me pierdan, no se desvíen. Si por ahí su mente se va hacia su novio, hacia su novia, gentil y amablemente regrésenla a este lugar. No se pierdan. Si tienen una preocupación de un examen, de la tarea, del encargo que les hicieron en su casa, dedíquenle unos segundos, pero luego traigan a su mente acá de vuelta. ¿Sale? No me pierdan, quédense conmigo. ¿Me lo prometen? La red ECOS es algo como integradora entre la Secretaría de Ciencia y la SEP. Perdón, nada más aclarando. Red ECOS es algo así como una integradora de las dos secretarías que se fusionaron. No, es un modelo de trabajo y lo vamos a ver ahorita. Es una forma de trabajar en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Es un modelo de colaboración y ahorita va a quedar más claro. Yo espero. Si no queda claro, regresamos a la pregunta. Muy bien. Bien, entonces decía yo que la red ECOS, con este nombre, maravilloso este nombre que es el nombre de la Secretaría.
Y luego tiene estos 3 pilares, muy importantes estos 3 pilares. Aquí está la definición, aparece así, tal cual en la ley. Luego genera esta nueva cultura de colaboración, que es lo que yo comentaba, con un enfoque interinstitucional y multidisciplinario. Luego, en esta tarea del trabajo colaborativo, lo que hace es generar evidencia científica que soporte a la política pública. Ahora, yo me acuerdo cuando recién ingresé a trabajar en el Tecnológico Nacional de México, en la parte administrativa, cuando dejé mi cubículo, cuando dejé mi laboratorio y me vine a trabajar a una dependencia administrativa, yo me preguntaba esto y me parece que muchos se pueden hacer la misma pregunta. Yo decía, ¿qué es política pública? ¿Cómo se integra eso? ¿Qué es? ¿Cómo se hace la política? ¿Quién define la política? Yo me preguntaba eso, ¿por dónde empieza? La palabra política pública no me significaba nada tangible. ¿A alguno de ustedes les pasa eso? ¿Todos entienden cuando digo política pública lo que eso significa? Levante la mano quien no entiende lo que es eso. Bien, a mí me pasaba igual. Yo también decía, ¿qué es esto de política pública? ¿Qué significa eso? ¿Cómo, si yo como funcionaria pública tengo que hacer política pública, por dónde carajos empiezo? Bueno, pues ahí les va. Política pública no es otra cosa sino los programas que el gobierno emplea, los programas que el gobierno instrumenta, los programas, las acciones, las actividades. Por ejemplo, el CIE. El CIE es el resultado de una política pública que se interesa en las vocaciones científicas de los jóvenes, de las jóvenes, de los niños, de las niñas. Eso es una política pública. Entonces, soportar esa política pública con conocimiento científico es fundamental, porque entonces los gobernantes no están improvisando concepciones, ideas. A mí me parece que, a mí se me ocurre que. No tenemos ni el dinero ni el tiempo para estar inventando. Tenemos que sustentar, soportar, documentar toda esa política pública en evidencia científica, en un respaldo de la ciencia. ¿Ven ahora la relación? La importancia de la ciencia, digamos, en educación, con un soporte científico, muy importante. Ahora, eso es lo que hacemos aquí. Y finalmente, todo lo que se hace tiene en el centro a la persona. El artículo 1 constitucional, los derechos humanos, el principio pro persona, nada fuera de los intereses de la persona al centro, la persona en todas sus edades, desde que nace hasta que muere. La persona, siempre al centro la persona. Ese es el cuarto eje. Miren, esta red, ahí se me está perdiendo ya quien hizo la pregunta, pero no importa. Esta red se integra por más de 60 instituciones. A ver, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ven alguna institución aquí que ustedes conozcan? ¿Algún logo? Está el Tecnológico Nacional de México. Está una más importante. Está el CONACYT, está el IPN, está la UNAM. Están las principales instituciones de educación superior del país. Están los principales centros de investigación. Díganme 2.
el CIDE, Colegio de México, el CINVESTAB y los principales institutos nacionales de salud. Díganme uno. El Instituto Nacional de la Nutrición, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Entonces, las principales instituciones de educación superior, los principales centros de investigación y los principales institutos nacionales de salud. Pero no solo, también hay cámaras empresariales. ¿Me dicen una de ellas? La CONCAMIN. ¿Ya vieron el logo de la CONCAMIN? ¿Se los muestro? Muy bien. Y también redes. ¿Ven alguna? ¿Dónde está la red NACECID? La red NACECID, también redes. También organismos internacionales. UNESCO, la Universidad de Arizona, la Universidad Internacional de La Rioja, la Flaxo, KTH de Suecia, este es de Barcelona, de Reino Unido. Entonces, esta es la forma en que se integra la red ECOS. ¿Les gustaría ser parte de ella? ¿Les gustaría saber lo que hace? No los veo muy convencidos. Miren, este es el modelo. ¿Está aquí la persona del periódico? No, ¿verdad? Ya salió. Pero miren, les comparto. Esta es la forma en la que elabora o opera la red ECOS. Tiene este modelo de colaboración. Es así como opera en todas las instituciones. Primero, aquí es donde necesito que no me pierdan. Aquí es donde necesito que se queden conmigo, porque aquí tiene una lógica que va así. Nos vamos a ir así. Primero, identificamos un problema público. Piensen ustedes en un problema público. Es decir, ahora, ¿qué significa pensar en un problema público? Eso significa un problema que nos aqueja a la mayoría de las personas que habitamos en una comunidad. Eso es un problema público. Un problema que vivimos todos es la inseguridad, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo nada más. No vamos a hablar de inseguridad. Lo puse solo por un ejemplo. Entonces, un problema público o una necesidad de mercado. Puede haber que necesitemos aquí un sistema de transporte, por ejemplo, hoy en Los Mochis el transporte es de combustión interna. Aquí todos los carros son con gasolina, pero necesitamos un desarrollo tecnológico, hay una necesidad de mercado para introducir vehículos eléctricos. Y los habitantes de Los Mochis, me parece a mí, son suficientemente genios como para presentar una propuesta de solución a esta necesidad de mercado. Entonces, eso es lo que significa eso, un problema público o una necesidad de mercado. Luego, aquí tenemos estadísticas. ¿Cuántas personas, de qué edades, de qué sexo sufren este problema o tienen esta necesidad? Estadísticas. Pero las estadísticas son muy frías. Por ahí una persona política decía, es muy fácil mentir con estadística. Y la respuesta a eso es más fácil mentir sin ella. Entonces, aquí tenemos estadísticas. Con este dato lo traemos a la red de colaboración, a este modelo de colaboración ECOS. Y aquí, ya les dije, espacios comunes. Invitamos a especialistas en el tema.
invitamos a las instituciones responsables de atender ese problema. Por ejemplo, la Secretaría de Movilidad, en el caso de la necesidad de mercado. En la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el caso de la violencia, se invita a los responsables de atender ese problema público. Luego se revisan los resultados de investigación previamente desarrollados en la entidad. ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Qué resultados hay? ¿Qué tecnologías existen sobre electromovilidad? ¿Hay ya baterías con suficiente tiempo de almacenamiento? ¿Hay ya baterías de litio que permita crear, generar, ensamblar un taxi eléctrico? O sea, se busca información científica para atender ese problema. Y en el cuarto de los esquemas, aquí, invitar a la sociedad. La sociedad, ¿qué les dije yo? Es el centro, es el motor, es lo que nos impulsa a actuar, a decidir, a implementar. Entonces se escucha. O sea, quien vive la violencia es la gente. Hay que escuchar cómo vive la violencia. Quien vive el problema del transporte público es la gente. Y tienen una voz en este modelo. Tienen algo importante que decir y hay que escucharlos. Entonces, se analiza el problema público aquí y se tiene una mejor comprensión, una comprensión interinstitucional, multidisciplinaria, en la que la sociedad tiene un papel que jugar. Luego nos vamos, ¿cuál es el estado del arte de este problema? A nivel mundial, ¿existen ya baterías de litio que soporten el transporte público? A nivel mundial, ¿hay ciudades, hay países que no sufren ya de la inseguridad? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo resolvieron ese problema en Los Mochis? ¿Cómo es que lograron que aquí ya no haya inseguridad? ¿Cómo es que lograron cambiar todo el esquema de transporte de combustión interna a transporte eléctrico? Y con esta información, toda esta información, se integra un proyecto colaborativo. Este proyecto se financia por la secretaría que encabezo, o si es mucho el dinero que se requiere y que no lo tenemos, lo buscamos. Y se da tiempo para desarrollar esta investigación. Por eso es que significa. Y los resultados de esa investigación se traducen ¿en qué? En política pública, y es a través de la política pública que se beneficia a la sociedad. O se traduce en un desarrollo tecnológico o innovación para incrementar el desarrollo económico de la localidad. ¿Les hace sentido esto? ¿Les parece que pudiera funcionar por acá? ¿Les pareciera interesante que el gobernador se asesore de un grupo de expertos, expertas en diferentes temáticas? Eso es lo que hicimos en la Ciudad de México y estoy aquí para darles ejemplos de cómo. Derivado de este análisis surgen las siguientes temáticas prioritarias de la ciudad. En primer lugar, la prioridad puesta en la educación básica, en la educación media superior y en la educación superior. En segundo lugar, la salud. Si no tenemos salud, ¿qué sentido tiene la educación? La salud. Y en la salud, en problemas tan graves, tan acuciantes como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, en problemas como el envejecimiento, en problemas como generar más, somos increíblemente dependientes de la tecnología en los institutos de salud, en los hospitales. Compramos de todo, medicinas, de todo. Entonces, el tema de tecnología para la salud es muy importante. Otra área prioritaria es el desarrollo sustentable y el cambio climático. Una cuarta es seguridad y gestión de riesgos.
tecnología e innovación y ciencia y sociedad. Son los 6 ejes prioritarios que tenemos en la Ciudad de México. Y alrededor de estos ejes hay 24 grupos de trabajo encabezados por una de las instituciones que integran la red ECOS. Y yo les voy a hablar de algunos ejemplos de esto. Miren, en el eje de educación, tenemos este programa, Talleres Sor Juana Inés de la Cruz, que busca promover la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas. Es un programa que funciona de la siguiente manera. Se tienen cuadernos que abordan temas relevantes para los niños y niñas. ¿Qué temas son relevantes en la Ciudad de México? Los sismos. La Ciudad de México es una ciudad sísmica. Aquí no, aquí los sismos no son importantes, ¿o sí? Más o menos, más o menos. Entonces es importante que los adolescentes, que las niñas, que los niños entiendan cómo se producen los sismos, qué pasa en el subsuelo, qué pasa, qué efectos tienen los sismos. Que entiendan eso. Y luego se les dan materiales para que propongan. ¿Se pueden evitar los sismos? No, no se pueden evitar los sismos. Ese es el conocimiento número 1. Si no se pueden evitar o prever que sepamos, no, pues mañana va a temblar aquí. Pues no, tampoco podemos. Ni se pueden evitar, ni se pueden prever. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Prepararnos ante un eventual sismo en la ciudad. Y entonces, ¿cómo nos preparamos? Número 1, de manera personal. Yo, Ofelia Angulo, tengo que saber que si en mi casa o en mi trabajo estoy cuando surja un sismo, yo sé lo que tengo que hacer. Y estoy preparada para actuar de manera inmediata. Pero también de manera familiar, no solo individual, sino familiar. En la Ciudad de México, pues hay muchas unidades habitacionales, las personas tienen mascotas, tienen que saber qué hacer con sus mascotas. También, recordando el sismo del 85, tienen que saber, como perdieron muchos de sus documentos personales, hay una estrategia para tener el kit familiar en la Ciudad de México. En ese kit familiar están las principales documentación, copia de las escrituras de la casa y luego algunos enseres, una lámpara, una botellita con agua, o sea, las principales. Hay un kit familiar. Entonces las familias deben saber qué tienen que hacer, porque la alarma sísmica nos da apenas unos segundos para sobrevivir y actuar. Entonces, eso es lo que aprenden los niños. Y luego se les pregunta, ¿qué más podemos hacer? Y ellos empiezan a reflexionar. Otro tema importante en la Ciudad de México, pertinente para los niños y niñas, es el tema del agua. Hoy, en la Ciudad de México, se tienen 3 metros cúbicos por segundo menos de agua. Hay familias que se quedan sin agua y no estamos muy lejos del día 0. El día 0 significa no hay marcha atrás, ya no hay agua. Llegará un momento en el que el agua sea el activo más valioso del planeta. Será un asunto de vida o muerte. Entonces, el agua es un tema prioritario, es un tema importante. Y los niños y niñas tienen que saberlo y tienen que decir, bueno, ¿y qué puedo hacer para cuidar el agua? Como persona, cuando me cepillo los dientes, no dejar que la llave corra. Y dejo correr el agua y ahí estoy cepillándome los dientes, sino acostumbrarnos a tomar un vasito y ponerle agua al vasito
y luego cepillarte los dientes y enjuagarte con ese vasito y no dejar correr el agua. Cuando te bañas, tampoco dejes correr el agua. Tienes que abrir, mojarte, ponerte el champú, enjabonarte, abrir, lavarte, volver a cerrar. Eso es hacer conciencia de la importancia del cuidado del agua. Un tercer elemento, cosechar el agua de lluvia. Tenemos un gran paradigma en el mundo. Hay inundaciones en Tabasco, en Sinaloa, en la Ciudad de México, y luego tenemos que se reduce en 3 metros cúbicos por segundo el agua en la Ciudad de México. Ese es una, ¿cómo le llamamos a esto? Una paradoja, es una paradoja. En un momento tenemos en abundancia y en otro momento tenemos en escasez. Entonces, si hay en abundancia, cuando hay abundancia, cuando las vacas gordas, ¿qué hizo Josué? ¿Qué hizo Josué? Almacenó el grano. En tiempo de abundancia hay que guardar, hay que almacenar, hay que cosechar agua. Y nada de andar con la manguera ahí lavando el auto, cubeta, y tampoco todos los días, por favor. Hay quien lava el carro todos los días. Bueno, entonces los niños y las niñas proponen. Y esta campaña del agua tiene que ser permanente, de verdad que es muy importante. Biodiversidad. Les puedo seguir hablando de temas relevantes para los niños. Los mochis, Irma, tiene que encontrar cuáles son esos temas que tienen sentido para los niños y que ellos propongan soluciones. Entonces, estos son los cuadernos, están en línea, son de ustedes, los pueden usar y pueden servirles de modelo para crear nuevas temáticas que se apliquen aquí. Son totalmente de ustedes, se los entrego. Bueno, luego estos cuadernos de aprendizaje colaborativo van acompañados de una computadora Raspberry. ¿Alguno de ustedes ha escuchado lo que es una Raspberry? ¿Sí? ¿Verdad que es software libre? Bueno, no es software, pero pues a partir de ahí pueden hacer muchos desarrollos que no son ni Intel, ni Microsoft, ni Macintosh. O sea, podemos hacer muchos desarrollos. Entonces, esto se les entrega junto con un laboratorio, un kit de laboratorio, microscopios y materiales que pueden necesitar para sus experimentos. Luego, voy a pasar rápidamente todo esto. Todo esto tiene que ver con educación, pero voy a pasarme. Eso fue el tema que les quería compartir de educación, que me parece el más, que pudiera ser el más atractivo para ustedes. Ahora quiero hablar de salud. Yo me imagino que no hay una sola persona en este lugar que no conozca otra persona que tenga algunos de estos problemas de salud que aparecen aquí, que hablé hace rato, que tienen que ver con la diabetes, con la obesidad y con la hipertensión. Porque el 12% de la población en este país tiene diabetes y 1 de cada 4, es decir, el 26% de la población está en riesgo de desarrollarla y no lo sabe. Y es importante que lo sepa, porque es una bomba de tiempo. En cualquier momento, fíjense, la persona, por supuesto, más afectada es la persona individualmente. Una persona que está en alto riesgo de desarrollar diabetes y no toma cartas en el asunto, sus órganos al interior se están deteriorando. Para empezar, su páncreas, que ya no le funciona bien porque ya no produce suficiente insulina. Para seguir, los riñones, que ya no filtra bien la sangre. Para seguir, la vista, que luego terminamos con cataratas y el daño ocular que nos produce. Finalmente, la ceguera.
Cuarto, las heridas que sufre una persona con diabetes difícilmente se curan. Entonces vienen las amputaciones. Es terrible la diabetes. ¿Saben cuál es la paradoja más grande de esta enfermedad? Es que es totalmente prevenible. 100% prevenible. Es la segunda causa de muerte en el país y nadie debiera morir de diabetes, dicen los libros. Pero es la segunda causa de muerte. ¿No les parece eso irónico? La podemos prevenir, pero para prevenir algo hay que saber cómo. Y ahí hay elementos prácticos súper importantes. ¿Qué es lo que se hizo en este programa de Salud en tu Vida, Salud para el Bienestar? Un programa de política pública de la Ciudad de México que se instaló el 9 de agosto del año 2021. ¿En dónde estábamos en el 2021? Medio de la pandemia. En medio de la pandemia fuimos a un hospital con los cubrebocas a hablar. ¿Por qué no esperamos? Para empezar, porque antes de la pandemia ya estaba el grupo de diabetes, obesidad e hipertensión de la Red ECOS trabajando. ¿Quién coordina este grupo? El Instituto Nacional de la Nutrición. El experto, el mejor experto, la persona más capacitada del país, se llama Carlos Aguilar Salinas, es quien coordina este grupo. Y entonces se integró, me tocó personalmente participar con este grupo de científicos y científicas que integraron el programa por una razón que vivimos en el país y en la Ciudad de México. Las personas con estos padecimientos que fueron infectadas por el SARS-CoV-2, lamentablemente fueron las que mayor número de fallecimiento tuvieron. Entonces, nosotros publicamos muchos artículos sobre la COVID-19 y muchos tienen que ver con la relación entre la diabetes y la muerte de las personas infectadas con COVID-19. Entonces, se dijo inmediatamente, hagamos un programa de prevención. A través de los años, este país ha visto un incremento en la incidencia de diabetes así. Nada ha podido cambiar esto. Entonces, pero no por eso no vamos a dejar de seguir insistiendo, porque crean ustedes, ¿a quién no conoce una persona que tiene alguno de estos padecimientos? ¿Quién conoce una persona? ¿A poco no nos duele cuando yo les digo que se puede prevenir? Que se puede prevenir. O sea, aunque tengas el diagnóstico, lo puedes controlar. O sea, con los controles, aunque seas diagnosticado con diabetes, si controlas tus niveles de glucosa, te vas a morir de cualquier cosa menos de la diabetes. Esas son buenas noticias. Son buenas noticias. Hay que controlar los niveles de glucosa. La glucosa como el oxígeno. Sin ella te mueres y con exceso también. Entonces, este programa nos permitió a través de una página, le pueden entrar a ella, quien trae su celular, saludentuvida.cdmx.gov.mx y compártanla con todas esas personas que levantaron la mano. saludentuvida.cdmx.gov.mx, ahí está esta plataforma. Lo primero que les voy a pedir que hagan es la evaluación del riesgo. ¿Qué riesgo tengo yo de desarrollar diabetes? Y entonces, si ese riesgo puede ser bajo, medio o alto. Si está medio o alto, te pediría que vayas al centro de salud más cercano a tu domicilio y en ayunas te midas la glucosa en sangre. Si la glucosa en sangre es abajo de 100, quédate tranquila, quédate tranquilo. Si está arriba de 100, te pediría que te midas la hemoglobina glucosilada.
Si la hemoglobina glucosilada está arriba de 6, tienes que tomar medidas. Si está abajo de 5.9, de todas maneras toma medidas y controla tu peso. Y cuídate. Bueno, hay una aplicación que tiene el mismo nombre, Salud en tu Vida, y hay una serie de cuadernos que también pongo a disposición de CIE para que se difundan y se dé a conocer. Hemos creado casi 100 clubes de vida saludable con más de casi 3,000 personas participantes. A mí me parece que este tema de salud es muy importante. Aunque estamos en un ambiente educativo, como les dije, la salud es importante. Y sobre todo las personas jóvenes que hoy pueden prevenir. Una alimentación sana, una actividad física y una salud mental son importantísimos para una vida saludable. A ver, en esto de la alimentación, me quieren prestar un poquito de atención. En la alimentación tenemos que incluir un mayor número de vegetales. La dieta mexicana no consume suficientes vegetales. La dieta mexicana tiene deficiencia en el consumo de vegetales. Tenemos que incluir. La mitad del plato que comemos tiene que ser de vegetales. La mitad, esa es la clave, cosas prácticas. Para el ejercicio, media hora de ejercicio diario, pero no en el centro comercial, viendo los aparadores, no, esforzándose, caminando rápido o corriendo. ¿Cuánto tiempo? Media hora diaria, al menos 5 días a la semana. Tercero, ¿qué les dije de la mente? Si se les va por ahí, si se les va hacia el monte, ¿a dónde la van a traer ustedes? Acá, gentilmente y suavemente y tiernamente. Cuando se pongan a pensar, voy a reprobar el examen, no estudié, me va a ir mal, mi mamá me va a regañar, mi papá, voy a terminar con mi novio. Cuando tengan esos pensamientos, pónganse a escuchar música y cambien su chip. No le den rienda suelta a esos pensamientos. ¿De acuerdo? La salud mental. Piensen, hoy será un gran día y mañana también. Y mañana mejor. Fíjense que tengo un amigo que conozco desde hace muchos años, Fernández se apellida, tiene más de 80 años de edad. Y siempre que le pregunto, ¿cómo estás? Su respuesta es excelente y mejorando. Eso yo le llamo actitud hacia la vida. Los problemas en la vida todos los tenemos. Nadie se exenta de tener un problema en la vida. Todos tenemos problemas, pero no todos reaccionamos igual ante los problemas. La forma en que reaccionamos, cuando reaccionamos con una actitud de solución, el problema se soluciona. Y si no, ¿para qué nos preocupamos? Entonces, ¿cómo están? Sobre todo, en realidad para todos. En la vida hay que ir pensando en que es favorable para lo que yo quiero hacer, que voy a lograr lo que quiero hacer, que voy a alcanzar las metas que me propongo, que nada me va a parar. Y si tú quieres ser astronauta y te empeñas en prepararte lo mejor que puedas, lo vas a lograr, porque es la perseverancia, la lucha constante. Si quieres ser médico, si quieres ser médica, si quieres ser lo que quieras ser, tienes que empezar creyéndolo tú. Porque si tú no lo crees, entonces ¿cómo te van a ayudar los demás? Si tengo dudas, si pienso, ay, quiero, pero, ay, esto, pero, en lugar, en su mayoría, en conjunto, la vida es maravillosa. La vida hay que disfrutarla de manera equilibrada. Excesos de ningún tipo.
excesos, los excesos no ayudan ni en la abundancia ni en la sobrealegría, porque ni estando muy alegres tomar decisiones es bueno, ni estando muy enojados tomar decisiones es bueno. El equilibrio en la vida, ni muchos novios ni muchas novias, solo un número razonable. Equilibrio y pensar que la vida es bella y hay que vivirla al máximo. ¿Están de acuerdo conmigo? A ver, cuando uno se propone metas en la vida, sobre todo para los jóvenes, pero aunque también aplica para los adultos, miren, supongamos que ustedes deciden, ya la mayoría de ustedes sabe que va a estudiar en la licenciatura, ¿o todavía no? ¿Una carrera de ciencias? ¿No? No importa. El otro día me preguntaron si era importante promover en los jóvenes el estudio de carreras STEM. Yo les dije que sí, pero lo que más me importaba era que los jóvenes elijan lo que les apasiona, lo que les gusta, lo que les motiva, lo que hace que se levanten en la mañana para ir a la escuela y estudiar eso que les agrada. No importa la carrera, pero que estudien, que vayan a la universidad y que estudien lo que sea, lo que quieran, lo que más les guste. Eso es lo importante. Entonces, vamos a ver, ustedes van a elegir una carrera. Miren, la cobertura en educación superior a nivel nacional es del 28% entre los jóvenes de 18 y 23 años de edad. La cobertura en educación superior, sin importar la edad, es del 43%. Pero me refiero a ustedes que estarán próximamente en la edad de 18 años para adelante. Entonces, esa cobertura es del 28% a nivel nacional. Eso significa que apenas un poquito más de uno, o sea, el 25 sería el 1, pero estamos aquí hablando del 28, de cada 4 jóvenes tiene la oportunidad de ir a la universidad. Así que hay que tomar cartas en el asunto. El primer acuerdo que quiero que tomemos hoy es que ustedes serán ese poco más de 1. Los 3, poco menos de 3 que están en esa ecuación, no está aquí en este auditorio hoy. Ustedes van a tomar la decisión de llegar a la universidad, pase lo que pase. ¿De acuerdo? Bueno, hay algunas que ya están en la universidad. A quienes ya están en la universidad, les voy a decir que la decisión que hoy vamos a tomar es que van a terminar la universidad. Porque las estadísticas ahí están peores. 1 de cada 2 no termina la universidad. Y son estadísticas frías, crudas, muy difíciles de asimilar. Pero a ver, jóvenes, la mayoría son de media superior, ¿verdad? ¿Irma? La mayoría son de la prepa, ¿verdad? ¿La mayoría son de la prepa? No les escucho. Eso. Muy bien. Vamos a terminar la prepa y vamos a ingresar a la universidad. Primer decisión.
Te prestamos hasta 30,000 pesos sin comprobante de ingresos. Lo bueno es que hay Didi Préstamos. ¡No vino don pendejo! ¡No, ya lo vi! ¡Es el 24! Primer decisión.